Bienvenidos a Legados con Sabor, el canal donde cocinamos con puro estilo sabor casero. Hoy te traigo una receta que va a conquistar tu paladar, unas costillas en adobo riquísimas, jugosas, llenas de sabor y con ese toque especial que las lleva directo a otro nivel. Perfectas para consentir a tu familia o para lucirte en la cocina. Prepárate porque esto está para chuparse los dedos. Así que ponte el mandil y vamos a darle. Vamos con la lista de ingredientes, que también puedes encontrar aquí abajito, en la descripción del video. 2 libras de costilla, ya cortadas y limpias. Chile ancho y chile pasilla. Paprika. 8 dientes de ajo. Sal. Mostaza. Caldo de pollo en polvo o consomé. Cebolla blanca. Pimienta. 2 clavos de olor. Un poquito de comino, 2 cucharadas de mantequilla, aceite, 2 a 3 tomates o jitomates rojos. Ahora sí, ponte el mandil y vamos a darle. Vamos a comenzar con el marinado. En el molcajete ponemos un poco de sal. Agregamos 4 dientes de ajo. Y los machacamos muy bien. Añadimos pimienta, cebolla y seguimos dándole hasta que se forme una pasta espesa. Si hace falta, ayudamos con un chorrito de agua. Esta mezcla la vamos a embarrar muy bien sobre nuestras costillas. Dales cariño, que se impregnen de todo ese sabor. Las dejamos reposar unos minutos mientras preparamos nuestro adobo. En una sartén caliente echamos las 2 cucharadas de mantequilla. Agregamos cebolla, los chiles, los ajos y sofreímos todo un par de minutos. Un chorrito de agua por encima, tapamos y dejamos que se suavicen bien los ingredientes. Pasado ese tiempo, todo eso va directo a la licuadora. Vertemos también el jugo que soltaron los chiles, los tomates rojos y ahora sí, añadimos la paprika, sal, mostaza, consomé, los clavitos, comino y pimienta. Y a licuar hasta que nos quede una salsita bien espesita, cargada de sabor. Si necesitas colar el adobo para que no tenga restitos, pues cuélalos. Ahora vamos a la estufa. En una sartén grande o cazuela echamos un chorrito de aceite y va para adentro nuestras costillas, una por una, buscando ese sellado que va a elevar su sabor. Las vamos volteando con cuidado que se vayan cociendo parejitas. Agregamos un chorrito de agua, tapamos y dejamos cocinar unos minutos, más o menos de 15 a 20 minutos.
Estaremos al pendiente volteándolas poco a poco. Cuando se haya consumido el líquido, mira nada más ese dorado. Es momento de echarle el adobo. Lo vertimos todo y dejamos que abrace las costillas. Después de unos 15 minutos, a fuego medio alto, le echamos orégano bien molidito con las manos para soltar todo su aroma. Y también las hojas de laurel. Tapamos y dejamos cocinar por otros 30 minutos. Pasado ese tiempo, checamos de sal si es necesario. Y wow, mira nada más este adobo, tan espeso, tan aromático, qué chulada. Y así de fácil preparamos estas deliciosas costillas en adobo, bien jugositas y con un sabor que no tiene rival. ¿A poco no se te antojan? Con un buen arroz, frijolito y unas tortillas recién calentaditas. Mira la textura de la carne, suavecita, jugosa, en su punto, y ese sabor no te lo puedes perder. Si esto no se te antoja es porque seguro ya te lo estás comiendo, porque esto no se ve rico, se ve criminalmente sabroso. Esto es de esas recetas que saben a domingo, a familia reunida. Vamos a probar. ¡Qué delicia! Si esta receta te gustó, no olvides dejarnos tu like, compartir este video y suscribirte a Legados con Sabor. Y ya lo sabes, Legados con Sabor, cocina mexicana fácil, rápida y con puro sazón casero. Nos vemos en la próxima receta.